Que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Quien les habla, el pastor Dixon Espinosa Parrales, pastor de nuestra iglesia Rey de Reyes y sus misiones. Hoy tenemos un tema que le hemos titulado Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y usted se preguntará, ¿cuál será el significado de este mensaje? Pues para eso te animo a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al versículo 25. Vamos a dar lectura. Dice así: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oramos. Señor, bendecimos esta porción bíblica. Te pido, Padre amado, que nos ayudes y nos bendigas. Oh Padre Santo, con esta hermosa reflexión de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, Señor, de esta meditación, de manera que podamos, Padre, sumergirnos en el conocimiento de la palabra, que nos da paz, nos da bendición y nos da seguridad. En tu santo nombre bendito. Amén. Pues el versículo 23 es el versículo clave. Dice que Jesús, aquí dice, refiriéndose a Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Entonces, ¿a quién se refiere este versículo de la carta del apóstol Pedro? Se refiere a Cristo, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 21 dice, el mismo apóstol Pedro dice, dejándonos ejemplo, o sea, Cristo padeció por nosotros, dice el versículo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quiere decir que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, se hizo pequeño, se hizo hombre en Cristo. O sea, descendió desde arriba de toda esa santidad tremenda y se hizo carne para dejarnos ejemplo. Para eso Cristo se presentó en este mundo, para dejarnos un ejemplo a seguir. Y ahí recordamos, ¿verdad?, esas frases que el Señor decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. O sea que aquí mismo el apóstol Pedro nuevamente le recuerda a todos los que son cristianos, le recuerda que Cristo mismo padeció para dejarnos un ejemplo. Por eso es que nuestro modelo a seguir, ¿verdad?, es Cristo. De todos los cristianos, de todos los pastores, es Cristo. Aunque todos los pastores, líderes, tenemos que, de una u otra manera, ser un ejemplo para nuestra familia y para los demás. Pero el mejor modelo a seguir es Cristo. Aún nosotros como pastores, nosotros tratamos de estudiar e imitar ciertas acciones maravillosas de Jesús. Entonces aquí claramente el apóstol Pedro le dice a los cristianos que sigamos el ejemplo de Cristo y sigamos sus pisadas. Quiere decir entonces que puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, igual para que tu fe no se decaiga, para que tu fe no se desanime, pon tu mirada en el Señor. Y en este momento también Jesús nos dice que Él también pasó diferentes cosas. Mire, aquí
parte del mensaje, dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. O sea que tú te imaginas a todos los religiosos, fariseos, los enemigos de Cristo, el mismo imperio romano, los gobernadores romanos, los mismos soldados, ¿cómo le maldecían al Señor? ¿Qué no hicieron con el Señor? Lo maldecían, lo golpeaban. Imagínate como cumpliéndose la profecía de Isaías 55 que dice como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Frente a sus angustiadores. Pues ahí el Señor dice que cuando lo maldecían no respondía con maldición. ¿Se da cuenta? Mas sin embargo a veces nosotros como seres humanos a veces tenemos la vieja naturaleza, viejo hombre. A veces rápidamente respondemos a un insulto. O a veces queremos golpear. A veces queremos pelearnos con golpes contra alguien que tal vez te ofendió o te maldijo. En la misma calle a veces las personas no respetan y a veces te maldicen. Te insultan, te dicen palabras que no son buenas. Entonces el Señor nos dice en este momento que para que nosotros seamos bendecidos, para no cargar con esa culpa y para no cargar con esa situación, es mejor que tú no recibas la maldición. Si alguien te regala algo, tú no lo recibes, entonces el regalo queda con la persona. Igual Jesucristo no quería recibir esa maldición dentro de su ser. Por eso que Él no respondía. Él no respondía a las maldiciones, las palabras, insultos que le hacían. Él no respondía. Más bien Él oraba por ellos. Y ahí está la bendición y el ejemplo a seguir de nuestro Señor Jesucristo es que cuando alguien te maldiga, cuando alguien te insulte, mejor debemos orar. Porque hay un fruto del Espíritu Santo que es la mansedumbre, el dominio propio. Es mejor orar, porque ahí está tu bendición. Ahí es donde Dios te bendice. Ahí es donde Dios te bendice, te cubre, te provee, te guarda. ¿Por qué? Porque esa es obediencia. Y a Dios ama la obediencia cuando un ser humano quiere cumplir esta ordenanza. Entonces el Señor dice que cuando a Él le maldecían, Él no respondía con maldición. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, yo te animo a reflexionar sobre esta verdad. Jesucristo enmudeció. Jesucristo oró por sus enemigos. Jesucristo trató de llevar una vida de oración y de coger la espada, porque en el caso de Pedro cogió la espada contra Malco, un romano, le cortó su oreja y el Señor le dijo, guarda tu espada, porque el Señor dijo claramente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Señor. Así que el mensaje de esta hora es que cuando a Él le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando Él sufría, no amenazaba. Cuando Él sufría, no era una persona amenazante, sino era una persona, el Señor era una persona con mucha mansedumbre. El Señor era un ser espiritual. Y ahí es donde el Señor nos llama a la reflexión a todos nosotros y aún también a todos los que somos cristianos, a tratar de crecer, porque Dios quiere que maduremos. Dios quiere madurar tu vida cristiana y ahí es donde nosotros tenemos que ir madurando. Mire cómo el Señor no respondió. Y le hicieron de todo al Señor. Imagínate, al Señor le hicieron de todo, hasta le quitaron la vida, lo golpearon, le rompieron sus vestidos. Imagínate, y aún así el Señor no respondía, porque él sabía claramente que el enemigo de las almas estaba atrás de esa persona. Él padecía, no amenazaba, sino que él encomendaba, dice el versículo 23, él encomendaba su causa.
¿verdad? Al que juzga justamente, o sea, Dios. O sea que en ese momento Jesucristo, nuestro modelo a seguir, Jesucristo que nos dejó ejemplo, dice que Él cuando le maldecían, cuando lo insultaban, cuando la gente se reía de Él no respondía y más bien Él decía: Señor Padre, te entrego este problema a ti, te entrego esta maldición a ti, te entrego estas palabras negativas a ti. Por eso que en este momento yo sé que hay personas que tal vez están recibiendo en este tiempo maldiciones. Tal vez hay personas que están hablando mal de tu persona, o están hablando mal de tu familia, o personas que están hablando mal de aún de lo que tú haces. Pues en este momento el Señor te dice claramente: no respondas con la misma maldición, sino más bien bendecirlos. Porque, hermano, eso no es fácil. Somos seres humanos, a veces reaccionamos de una manera que tal vez esté fuerte. Pero hoy en este momento el Señor quiere hablarte al corazón y decirte que cuando alguien te maldiga, no respondas con la misma maldición, sino más bien encomienda tu causa a Dios. ¿Y qué significa encomendar nuestra causa a Dios? O sea, decirle: Señor, estas personas no me aman, estas personas quieren que me pase algo malo, estas personas quieren irse en contra de mi familia, de mí. Y entonces tú y yo vamos a entregarle esas cargas al Dios que es justo, porque hay un Dios justo. Hay un Dios que va a juzgar justamente a las personas. No podemos desearle mal a nadie, pero hay un Dios justo que sabe de las personas que están lanzando maldiciones y Dios sabrá cómo obrar con ellos. Pero nosotros tenemos que perdonar, orar: Señor, perdónalos, como Jesús mismo nos enseñó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, si usted quiere ser bendecido, entonces tenemos que trabajar con esto en nuestro corazón. Debemos saber que es necesario crecer en esta área importante en nuestra vida. Cuando le maldecían, qué maravilloso, cuando le maldecían, o sea que imagínate, si al mismo Dios Jesús le maldecían, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más la gente tal vez va a enviar odio, rencor a tu corazón? ¿Cuánta gente tal vez en este momento tal vez habla cosas negativas de tu persona? Pero ¿sabe qué? Dice el Señor que no podemos responder con la misma maldición, sino que hay que bendecirlos. Orar, el Señor dice: oren por sus enemigos. Cuando tu enemigo te pida agua, no le niegues. Te pide un pan, no se lo niegues. Ahí es donde entonces nosotros podemos ser la luz de Jesucristo. Y hoy quiere el Señor que podamos confrontar nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame a ser así como tú eres, porque tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tú nos animas a seguir ese ejemplo. Por eso que el Señor se hizo hombre. En esa medida de hombre, entonces, nos dejó un ejemplo a seguir a todos los que somos cristianos. Y de esa manera se evitan muchos conflictos, porque la violencia trae más violencia. Dos personas que se enojan o se gritan, se golpean en la calle, pueden hasta perder la vida, porque en la ira, hermano, alguien puede coger una piedra, puede coger de repente alguna arma, ¿verdad? Y puede hacerte daño. Y por eso que el enemigo lo que quiere es que tú respondas con maldición, insulto, gritos, pleitos. Y ahí es donde entonces el enemigo quiere llevar maldición y desorden a tu vida. Pero hoy el Señor te dice: entrégame ese problema, entrégame a esas personas a mí, que yo soy un Dios justo. Así que si tú estás sintiendo o estás viendo que hay seres humanos que están enviando maldición a tu vida, hoy es un tiempo
de perdonarlos y entregarles a causa al Señor. Qué difícil, pero no es imposible para el Señor. En este momento vamos a estar orando por esas personas que tal vez han maldecido tu vida, pero ¿sabe qué? Dios te quiere bendecir. Dios me quiere bendecir también a mí. Quiere bendecir tu hogar. Me gusta mucho esta palabra: encomienda tu causa al que juzga justamente. Encomendar significa entregar algo a alguien, depositar su confianza en alguien. Encomendarnos, encomendar esa situación difícil en las manos del Señor va a hacer que tú y yo veamos la bendición de Dios. Y Dios va a mirar tu vida y va a mirar tu reacción. Dios te está probando muchas veces en ciertas situaciones. Hoy el Señor quiere decirte: hijo mío, no respondas con maldición. Hijo mío, ora por esas personas. Ora por esas personas que tal vez tienen algo contra ti. Y hoy Dios te va a bendecir. Y eso es lo que quiere Dios, que tú seas bendecido. Mira cuánto Jesucristo fue bendecido por el Padre, que ascendió a la diestra del Padre, porque hay que entender, Dios Padre, ¿verdad?, bendijo a Dios Hijo y lo elevó a su plenitud. ¿Por qué? Porque en todo momento Cristo fue obediente a las ordenanzas del Señor. En esta hora Dios te quiere bendecir y yo te animo a que ahí donde tú estás hagamos una oración. Y tú vas a orar por esas personas que te maldicen y tú las vas a bendecir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos al Señor. Señor, venimos ante ti, Padre, a orar por aquellos que nos maldicen. Orar por aquellos que nos ultrajan. Dios mío, no le tomes en cuenta sus pecados. No le tomes en cuenta sus errores. Así como tú, Señor, encomendaste tu causa al Padre, hoy queremos encomendar esas maldiciones que tal vez nos han enviado a nuestra vida, queremos encomendarlas a ti. Porque tú eres un Dios justo y tú juzgas justamente. Señor, perdónanos. Padre, cuando tal vez, dile, perdóname cuando tal vez yo respondí con maldición. Perdóname, Señor, cuando tal vez yo respondí con violencia. Perdona, Señor, mi corazón. Hoy me pongo a cuentas contigo y te pido perdón y te pido, Señor, que tú me ayudes para que estas personas ya no envíen maldiciones o hablen mal de mi persona. Señor amado, quiero yo tu bendición. Ayúdame, Señor, a ser así como tú eres. Dios mío, pon en mí el fruto de la mansedumbre, la paciencia y el dominio propio. Dios mío, te pido, Señor, que me bendigas. En este momento tú puedes hacer una oración entregándole tu vida a Cristo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ayúdame, Señor, te entrego mi alma. Quiero que mi nombre, dile, Señor, se inscriba en el libro de la vida. Dios mío, gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Espero que este mensaje haya sido y permitido reflexión en tu vida y en la vida de todos aquellos que amamos al Señor. Que Dios te bendiga y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Amén.